¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Buenos días. Muy buenos días, Iván. Gracias por la invitación. Primero, ¿qué le parece la respuesta del gobierno ante la crisis, la emergencia climática este fin de semana? Estaba recordando justamente que para los incendios del verano también le costó al presidente de la República volver. En alguna parte estaba, no sé si feriado legal. Creo que está con su feriado legal. Pero después de varios días, y acá pasa lo mismo. Si al final, una cosa es que uno pueda tener un viaje programado a la Antártica, pero era el momento. Muchas veces las agendas presidenciales tienen que cambiar. Y llevarse a la Antártica en invierno a los 3 comandantes en jefe, al jefe de Carabineros y de la PDI, en un momento en que enfrentábamos una emergencia. Y yo comparaba las redes sociales de las últimas 2 semanas, primero de Agua Andina, que está alertando de este frente hace 2 semanas, señalando todas las cosas que están haciendo de limpieza, de preparación, de bombas de agua, pero uno revisa las redes sociales del MOP y de Interior, y al parecer, por lo que se ve ahí, nadie se estaba preparando para esta crisis. Lo que hacen las autoridades, en este caso de catástrofe, sirven lo que hacen antes para prevenir y evitar y lo que hacen después. ¿Y qué pasa ahora después? Anotándolo con otro punto que vamos a ver en el programa, Giorgio Jackson a cargo de las ayudas en terreno. ¿Está habilitado políticamente el ministro Jackson? ¿Está en sus mejores días para salir a solucionar los problemas de las familias? ¿La crisis en no? Revolución Democrática implica que el ministro tiene un problema político? Por supuesto, si cada vez que va a enfrentar a la prensa o a la población, probablemente van a haber preguntas por el caso Democracia Viva, RD, Catalina Pérez, etc. Entonces, el presidente de la República nos tiene que decir si esta crisis... Hay un problema de incomodidad, pero hay un problema de credibilidad del ministro también. Absolutamente, si son personas cercanas a él es el que fija el estándar ético y moral en nuestro país que dice todos los que venían antes lo hacían mal, aquí llegamos nosotros. Y el presidente Boric nos tiene que decir si esta crisis es de nivel subsecretario, se va a la subsecretaria de Vivienda y se arregla, o si esta crisis, como es a mi juicio, es de nivel ministerial. Tiene que responder políticamente el ministro de Vivienda o tiene que responder un ministro que está inhabilitado para salir a terreno. Yo no veo al ministro Jackson saliendo a terreno entregando ayudas si está con esta mochila comunicacional y también existencial probablemente de la crisis de su propio partido. Ahora, en la práctica lo está haciendo, digamos. Otra cosa es si se está enfrentando además a un problema si es el político. mejor para hacerlo y si están dadas las condiciones para que lo haga de la forma efectiva y eficaz. A ver, retrocedamos un poco. ¿Qué le parece la salida de la subsecretaria y la manera en que el gobierno la comunica anoche? Evidentemente tardío, uno habría esperado que la subsecretaria estallara antes. El primer día que Carlos Montes enfrenta a las radios dice aquí hay conflicto de interés. Cuando se entera Carlos Montes que personas que trabajaban para el nivel central, Ministerio de Vivienda, además trabajaban y recibían dinero de la propia fundación que era beneficiada de los recursos. Eso es conflicto de interés y está prohibido. Carlos Montes inmediatamente señala eso, pero a continuación, unas horas después, dice la subsecretaria tiene todo mi respaldo y va a seguir acá. Se demora... De hecho, incluso tuvo palabras bien amables recién esta mañana. Digamos. Efectivamente, se demora la agonía. Vamos a ver si esa subsecretaria cumplió con el deber que tienen los funcionarios públicos de informar cuando uno toma conocimiento de un hecho que tiene caracteres de delito. No que es un delito con una sanción y una pena, caracteres de delito. Tendría que haber informado a su superior jerárquico, que es Carlos Montes, y Carlos Montes haber tomado sospecha, dice usted. Las medidas. Con la pura sospecha que hubiera... Efectivamente, sería bueno levantar el secreto de los correos electrónicos, que pudiéramos saber quién informó, a quién. La subsecretaria lo mandó al ministro, lo mandó al comité político, lo informó a la vocera y evidentemente las cuentas corrientes y otros tantos levantamientos de secreto. Ahora, diputado, contra lo que dijo el presidente de su partido, la subsecretaria Tatiana Rojas, ex subsecretaria a estas alturas, blindó al ministro y dijo, ¿sabe qué? Yo al ministro no le dije. No le dije nada, el ministro no sabe, no tiene idea. ¿Cómo se sigue una eventual responsabilidad política del ministro? Ocurre mucho en los gobiernos esto de que una persona es miembro de un partido y va a ser fiel a su partido, pero también es miembro de un gobierno y tiene que elegir si es fiel a su partido o a su gobierno. Yo estoy seguro que el senador Latorre, cuando nos dice que ella informó al ministro, es porque tiene esa información. No creo que lo haya inventado, claro, no lo haya inventado el senador Latorre para amarrar o para atacar a Carlos Montes. Ya, pero puede que haya entendido mal lo que le dijeron. No, es que no estamos en una semana y en un hecho y en un episodio para entender mal. Lo entendido. El senador Latorre dice, le informó al ministro, nosotros tenemos que saber si es verdad y qué hizo el ministro con esa información, porque si usted recibe información de que está pasando algo raro y le echa a tierra, es muy distinto a si usted le prende la luz y va hasta las últimas consecuencias. Ahora, en la práctica, la actitud del ministro ha sido bastante dura en esta vuelta, digamos. O sea, excepto en proteger a la subsecretaria por 3 días.
excepto en eso. Solo en eso. Solo en eso. Ya, pero no tendría por qué escalar por eso hasta el ministro de la responsabilidad política, ¿no? Vamos a ver, los responsables políticos, los jefes políticos de los ministerios son los ministros. ¿Tienen más antecedentes en la oposición? Nosotros Respecto hemos de estado, otras fundaciones, sí, otros acuerdos raros. hemos estado desplegados en todo el país a través de los diputados de Chile Vamos, también de ex convencionales, de ex autoridades, y estamos revisando muchísimos casos. Lamentablemente no era solo en Antofagasta que se hacía esto. Y uno tiene que distinguir, por supuesto, si hay fundaciones que hacían la pega, otras que no. En este caso se ve el allanamiento del departamento, de la supuesta oficina de la fundación. Usted tiene un 15% de estas platas para rendir como administración, arriendo de oficina, sueldos de personas administrativas. Lo primer descubrimiento que se hace en el departamento era una vivienda. No había oficina, habían camas y no escritorios. Ya. Entonces la primera sospecha que le cabe es lo que se rendía como oficina finalmente era una fachada. Y hay que ir a los otros gastos. El contador, la persona a cargo de las páginas web, eran realmente personas que hacían ese trabajo y evidentemente hemos descubierto que al parecer no, y Ya, que pero se en el usaba caso- este modus operandi en muchas otras regiones con muchas otras fundaciones. Y hemos tenido que filtrar, porque hay más de 3.000 fundaciones, y nos fuimos a aquellas creadas entre enero y febrero de 2022. O sea, ya ha ganado el presidente Boric, ¿Ya? a meses o días de asumir. Se preparan Ya. sabiendo que viene la campaña del apruebo o del rechazo, esto ya es una conclusión mía, y se crean 2 meses antes de iniciar el gobierno del Frente Amplio. Esa es la sospecha suya, que esto tenía que ver con platas para la campaña de la prueba. Efectivamente, como es una generación muy dada a publicarlo todo, usted primero se da cuenta que entre los involucrados, ¿cierto? El jefe de gabinete, Catalina Pérez, el Ceremi, había una relación social de verse diariamente. Basta ver las redes sociales para ver que salían en bicicleta juntos, hacían actividad política juntos, hacían deporte juntos. Después, usted ve que las fechas coinciden con actividades de la campaña del apruebo. Entonces, era una fórmula que tenía el gobierno, el Estado, para transferir recursos a proselitismo político, porque en esos mismos momentos están rindiendo los baldes con arena de los campamentos. Pero la actividad grande, la que todos postean en sus redes sociales, es la actividad proselitista con los letreros del apruebo y un acto de campaña, con música, con sonido, ¿cierto?, con artistas. Entonces, estamos cotejando esa fecha para ver se hacían los baldes con arena para cumplir, pero en realidad la plata grande se estaba gastando en proselitismo político. Y por eso fuimos al CERVEL también, porque esto puede ser infracción a la ley electoral. Ya, o sea, podría haber otro tipo de delitos involucrados. Ahora, esto se viene haciendo hace un montón de tiempo porque el Mercurio cuenta hoy que en 15 meses se transfirieron prácticamente 480 millones de dólares a instituciones colaboradoras del Estado. Son 15.764 fundaciones, cosa que pasó en los 15 meses primeros de Piñera 2, pasó en los 15 meses primeros de Bachelet 2. Se han aumentado los montos por menos bastante. montos, sí, es prácticamente el doble. La primera pregunta que uno tiene que hacerse es ideológica, ¿no? Este gobierno que viene a decir que es el Estado el mejor solucionador de los problemas, dobla la plata que usaba Bachelet 2 para estas fundaciones, la lleva al doble y llama a privados a solucionar temas de habitabilidad de campamentos, de caminos, de luces. O sea, que el privado solo sirve cuando son mis amigos, que el privado no puede hacerlo del litio, tiene que hacerlo el Estado, pero en estos casos, cuando son los muchachos de RD, el privado sí es capaz de solucionar problemas. Entonces, el cuestionamiento ideológico, después el cuestionamiento de las platas y después, evidentemente, cómo era una red de colaboración entre militantes. Déjeme devolverme un segundo a su hipótesis, digamos, que es la hipótesis de la campaña política de la prueba. ¿Esa hipótesis implica que esto sería una operación de Revolución Democrática o una operación del gobierno? Lo que estamos descubriendo es que la Revolución Democrática era el vehículo con que se hacía, pero vamos a revisar en las otras fundaciones si ocurría lo mismo con otros partidos del Frente Amplio. Obviamente alguna plata se gastaba en las obras, ya mencioné yo el ejemplo de los baldes con arena para pagar incendios, pero una gran parte de la plata iba a proselitismo político o a financiar a activistas, a personas que se dedicaban a la actividad política más allá de la campaña del apruebo o del rechazo, que siguen ahí. Por eso es que uno golpea en esta oficina de Ñuñoa y encuentra camas y no escritorios. No habían profesionales ahí trabajando. Usted le pidió la renuncia a la mesa de la Cámara de Diputados a la diputada Catalina Pérez.
Y la diputada se defendió diciendo que ella no tenía injerencia en el asunto, que no tenía nada que ver en las decisiones que habían tomado dos personas de su conocimiento, dos hombres adultos, fue la expresión que ella señaló, insinuando que había una cuestión de género involucrada o misoginia en la crítica a su persona, y que ella no tenía arte ni parte en el asunto. Y de hecho se negó a renunciar y suspendió, hizo una especie como de renuncia eufemística. Mire, nosotros el mismo día lunes, cuando llegamos el día martes en la mañana, cuando llegamos al Congreso, el lunes se lo exigimos y el martes ya hablamos con Vlado Mirosevic para que ella dejara la mesa de inmediato, porque para defenderse necesitaba ella estar fuera de ese cargo, no representar a todos los diputados. Y para que la gente entienda, cuando un diputado te dice su ex jefe de gabinete, los equipos de los diputados son entre 3 y 6 personas. Ya. El jefe de gabinete es alguien muy cercano, alguien que se va todos los días a Valparaíso con la diputada en el auto, alguien que tiene actividad política en conjunto, o sea, alguien de tu círculo cercano, que pasa un cargo relevante en la seremía del mismo en Antofagasta, que después transfiere fondos, que además trabaja en el MOP y en defensa. Mira esta persona tan multifacética, que trabaja de día con contrato full time en defensa, pero en sus horas libres o de noche dirige una fundación que en 2 meses, sin tener el giro de construcción, se asigna por asignación directa 426 millones de pesos. ¿Van a investigar también lo del magíster o no? Porque le dieron una beca para un magíster. Por supuesto que sí, al mismo tiempo. Tan multifacética que eso. Y nos escribía persona que trabaja en el Ministerio de Defensa hace tiempo, que ha hecho estos cursos en la ANEPE. Tú, para postular a que te paguen el magíster en un 100%, tiene que llevar muchos años. Tiene que correr la lista, tienes que llevar 8 años como profesional ahí para estudiar en esa institución que es muy prestigiosa. Entonces, sí, claro, se salta la fila, le pagan el máster, trabaja en defensa, venía del MOP y al mismo tiempo tiene la fundación más exitosa en levantar recursos probablemente de la historia desde el 90 a la fecha de las transferencias. Es encomiable, no lo puede negar. Oiga, pero espérese, ¿usted cree que hay tráfico de influencia en esto? ¿En la beca que le dieron para Es muy para el estudio de magíster? importante que nosotros podamos ver los mensajes de WhatsApp, de correo electrónico, desde la oficina de la diputada Pérez al MIMBO en Antofagasta. Por eso es tan importante esta alarma que levanta la diputada Giovanna Pérez de Antofagasta, porque a ella le llegan más denuncias anónimas. Le dicen, han hecho esto, pero la influencia de Catalina Pérez en el gobierno regional está totalmente esparcida, no solo a Seremía de Vivienda, a otras seremías también, desarrollo social, a la misma vocería, a interior. Entonces, estas redes significaban que un mail apuraba los procesos, significaban que un mail recomendaba asignar directamente. ¿Por qué dividen el monto en 3? Para pasar debajo de la lupa de la Contraloría. Son demasiados datos que lo llevan a uno a pensar demasiado mal. Sí, no, pero me devuelvo al asunto de la beca para estudiar en la ANP. Sí. ANEPE. En la ANP. ¿Hay ahí eventualmente tráfico de influencia también, cree usted? Si es que se probara que alguien dijo que se salte la fila el señor por su relación con Catalina Pérez, evidentemente sí. ¿Ha pagado el Ministerio de Defensa otros estudios de posgrado ahí? Sí. ¿Pero quién accede? Personas que llevan muchos años, que lo han hecho muy bien y que están muy bien evaluados por la ministra de Defensa, en este caso Maya Fernández. Que también es del Partido Socialista, igual que la delegada presidencial de la región de Antofagasta, Karen Berens. ¿Hay ahí responsabilidad política también en el Partido Socialista, desde ese punto de vista de la delegada presidencial? Por supuesto que tendría que explicar el Partido Socialista lo que pasó en el Ministerio de Defensa con los estudios de posgrado, por qué se lo pagan a él frente a funcionarios que estaban en la fila hace más tiempo, y lo que ocurre con la delegada presidencial respecto a los recursos que reparte el gobierno central en todas las seremías. Hasta ahora el gobierno nos ha dicho, esto es un tema a nivel seremi y a nivel subsecretaria de Vivienda. Nosotros creemos que este es un problema grave y el presidente tiene que mostrar que tiene la mano dura en esto con responsabilidades políticas. ¿Un delegado presidencial tendría que saberlo? ¿Tendría que haber estado al tanto del tipo de contratos que las seremías dan o no? 426 millones de pesos a una fundación nueva, sin giro de construcción, del pololo de una vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Yo trabajaba en la Administración Central. Esa historia, ese relato prende todas las alarmas posibles. Es imposible que no haya sabido. Nos queda un minuto. Hablemos un poquito del visa waiver, que usted estuvo bastante metido en conseguir ese privilegio para los nacionales chilenos para la entrada de Estados Unidos y que está, al parecer, en riesgo con Estados Unidos. Primero, entender que es un privilegio tener el visa waiver. Somos el único país en vías de desarrollo que lo tiene. Todos los países que lo han perdido, Brasil, Argentina, nunca lo vuelven a recuperar. Y Estados Unidos nos ha dicho algo muy sensato. Yo necesito saber cuando alguien postula si ha sido detenido varias veces, aunque no haya sido condenado.
nuestra ley de protección de datos no facilitaba entregarles esa información. Pero en un grupo de trabajo donde estuvo Juan Gabriel Valdés, nuestro embajador, varios parlamentarios que concurrimos en varias ocasiones a Washington, se pudo hacer que uno voluntariamente entregue sus datos. Acepto compartir mis datos de detenciones. Eso le permite al gobierno de Estados Unidos saber un poco más de quién está dejando entrar. Por ahora estamos salvados. El visa waiver se revisa cada 12 meses. Nosotros le mandamos al Congreso de Estados Unidos varias cartas señalando las leyes que hemos aprobado en ese sentido para que los americanos, cuando nos dan este pase facilitado que se saca automáticamente por $14, sepan a quién están dejando entrar. Por 21 subió. Y persigamos, por supuesto, a 21. Y persigamos, por supuesto, a los que usan la nacionalidad chilena y el visa waiver para delinquir. Y esto además te sirve para acceder, y esto es muy importante para Interior, a todas las bases de datos de narcotráfico, de crimen organizado que tiene Estados Unidos. El visa waiver no es solo facilidad para el viajero, es también para los sistemas de inteligencia para que cuiden mejor a nuestro país. A propósito de eso, ¿podría considerarse un delito mentir en territorio chileno para conseguir una visa, por ejemplo, para otro país? Sí, Estados Unidos lo tiene muy penado. ¿Lo considera un delito? Sí. Sí, ¿Podríamos considerarlo nosotros un delito? Acá no está todavía, pero evidentemente que yo creo que es gravísimo cuando un país te da la confianza, te abre las puertas. Nuestro principal socio comercial, acabamos de ratificar el tratado que evita la doble tributación. O sea, Estados Unidos es un amigo de Chile que te abre una puerta que se llama visa waiver. Algunos delincuentes han querido cerrar esa puerta, pero hasta ahora seguimos con el beneficio. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, esta mañana en Mesa Central. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a usted.